Hola, mi nombre es David Pepita Estudillo Gutiérrez, estudiante de Ingeniería de Software. En esta exposición quiero abordar la identidad y el acontecer de Jesucristo, partiendo de sus palabras, sus acciones y especialmente de la manera en que su mensaje continúa teniendo sentido frente a las realidades que vivimos hoy en día. Para ello, tomaré como referencia los pensamientos de Albert Nolan y José Antonio Fagola, junto con algunos relatos de los evangelios, y de esta manera buscar pues no solo comprender quién fue Jesús, sino también qué pueden decirnos hoy su forma de vivir, su compasión y su manera de relacionarse con los demás. ¿Quién es Jesucristo? Cuando nos preguntamos quién es Jesucristo, Nolan nos lleva a mirar más allá de los títulos que tradicionalmente se le han dado. Su identidad se descubre principalmente en su manera de vivir, en sus decisiones y en la relación que construyó con las personas. Jesús aparece como alguien profundamente libre, que puso a la persona por encima de las estructuras de poder y que se acercó especialmente a quienes eran rechazados, excluidos o considerados menos importantes. Y es precisamente ahí, en este punto, donde su figura tiene un eco especial para mí. Veo que en Jesús a alguien verdaderamente revolucionario, no solo porque buscara poder para sí mismo, sino porque mostró que era posible enfrentarse a la injusticia desde una lógica completamente diferente: el amor, la compasión, la dignidad y el servicio, pues y también las ideas. Por eso considero que conocer a Jesús no debería quedarse solamente en admirarlo o repetir sus palabras. El verdadero desafío está en llevar esa forma de actuar a nuestra propia vida y preguntarnos qué hacemos nosotros frente a las injusticias y las necesidades que encontramos hoy. Parábolas que siguen hablando hoy. Pagola muestra que una de las grandes capacidades de Jesús fue hablar de realidades profundas, utilizando historias sencillas, tomadas de la vida cotidiana. Sus parábolas no buscaban simplemente transmitir una enseñanza religiosa, sino provocar una reacción en quien las escuchaba. Entre ellas, pues yo considero especialmente significativa la del buen samaritano, porque rompe la idea de que podemos ser indiferentes frente al sufrimiento de otra persona. El prójimo deja de ser solamente quien pertenece a nuestro grupo y pasa a ser aquel que necesita que actuemos. También me parece fundamental la parábola del Padre compasivo, porque presenta el perdón y la posibilidad de comenzar nuevamente por encima del rechazo y la condena. Creo que ambas tienen mucha vigencia frente a problemas actuales como la discriminación, la desigualdad, la exclusión y pues la indiferencia ante el sufrimiento y ante esas personas que no tienen voz. Su mensaje nos obliga a pasar del discurso a la acción. No basta con decir que amamos o que creemos, ese amor también tiene que reflejarse en la manera como pues tratamos a los demás. Fe y milagros. Para Nolan, la fe tiene un papel fundamental en las acciones de Jesús. No se trata simplemente de aceptar una creencia religiosa, sino de una convicción profunda en lo bueno y verdadero, capaz de vencer el miedo y también el fatalismo. Desde esa perspectiva, el milagro tampoco debería entenderse solamente como un hecho extraordinario que rompe las leyes de la naturaleza. Lo verdaderamente importante es lo que sucede en la persona a nivel interior. Alguien que sufría encuentra esperanza, recupera su dignidad y descubre que su realidad puede transformarse. Creo que actualmente vivimos la fe de maneras muy diferentes. Para algunas personas sigue siendo una fuerza que orienta su vida y las mueve a servir a los demás, pero también existe el riesgo de reducirla a cumplir rituales, repetir discursos o simplemente pedir que Dios resuelva nuestros problemas. Para mí, la fe adquiere un verdadero sentido cuando produce algo en nosotros, cuando nos hace actuar, confiar, ayudar y creer una realidad injusta, que una realidad injusta sí se puede pues cambiar. 5 relatos, un mismo mensaje. Al revisar estos 5 relatos bíblicos, lo que más me llama la atención es que detrás de cada milagro existe primero una necesidad humana. Encontramos enfermedad, hambre, miedo, dolor, pérdida y también frustración. Pero Jesús no permanece indiferente frente a ninguna de estas situaciones. Creo que para quienes vivieron o presenciaron estos acontecimientos, el cambio debió ir mucho más allá del milagro mismo. No solamente recibieron una respuesta a una necesidad concreta, sino que pudieron sentirse pues como nuevamente escuchados, como valorados y acompañados. Y pues esa es precisamente la enseñanza que considero vigente para nuestro tiempo. Tal vez nosotros no podamos realizar milagros que no son estos textos, pero sí podemos decir qué hacemos frente al sufrimiento que tenemos delante.
de nosotros. Para mí, ahí está una de las mayores enseñanzas de Jesús. No acostumbrarnos al dolor de los demás. Podemos transformar la realidad cuando somos capaces de detenernos, escuchar, compartir y actuar. En ese sentido, la compasión también puede producir cambios extraordinarios en la vida de una persona. Una capacidad de ver lo que está también en el interior. ¿Qué necesitamos como humanidad? Después de todo lo estudiado, considero que lo primero que necesitamos como humanidad es dejar de esperar que la transformación venga siempre de alguien más. Jesús mostró que no, que mostró que pues nuestro proyecto verdadero liberador comienza cuando somos capaces de reconocer la dignidad del otro y actuar frente a su sufrimiento. Necesitamos una fe que se convierta en acción, una compasión que no sea solamente sentir lástima, una justicia que ponga a la persona por encima pues de los intereses y de las estructuras que generan exclusión en el mismo sistema. Para mí, ahí está precisamente la fuerza revolucionaria del mensaje de Jesús. Él demostró que es posible cuestionar las injusticias y enfrentarse a las estructuras de poder sin necesidad de convertirse en aquello contra lo que se lucha. Su camino fue el amor, el servicio y la defensa de la dignidad humana. Por eso transformar nuestra sociedad exige menos indiferencia y más compromiso. No basta con creer, rezar o repetir un mensaje. Hay que convertirlo en decisiones concretas de nuestra vida cotidiana y también de nuestra profesión. Si el cambio comienza en nosotros y se pone al servicio de los demás, entonces sí podemos hablar de un proyecto verdaderamente liberador. La voz del profesional. Para complementar esta reflexión desde el ejercicio profesional, quiero compartir la experiencia de Jorge Alejandro Estudillo Gutiérrez, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, magíster en Derecho y Gestión de Proyectos Tecnológicos y desarrollador de software senior con experiencia en desarrollo web y móvil. Escuchemos su perspectiva. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Alejandro Estudillo. Soy ingeniero de software, desarrollador frontend. En cuanto a las preguntas, lo mejor que he vivido como profesional creo que es el poder encontrar problemas, dificultades, procesos ineficientes en las organizaciones o en las personas, poder como modelar esos errores y proponer soluciones para esos errores o para esos problemas, dolor de cabeza de las empresas o de las personas. Entonces creo que lo mejor que he vivido es poder construir productos de software que solucionen los problemas de las personas y ver cómo las personas los utilizan en el día a día y ese software mejora el trabajo, lo hace más óptimo o incluso la calidad de vida de las personas. Creo que servimos a la sociedad de esa misma forma, ¿no? Ofreciendo soluciones, servicios a los problemas que se presentan en la sociedad, haciendo más eficiente la operación de las personas o de las empresas. Creo que ese es un buen servicio. Y creo que las enseñanzas de Jesús son muy válidas para el contexto actual porque se ha perdido mucho de los valores, de las buenas prácticas, de los principios que Él nos enseñó. eh, y la sociedad se evidencia un deterioro, ¿no? De valores, de buenas prácticas de cristianos, de católicos, y hace falta que volvamos a eso, volvamos a Jesús, a escucharlo, a seguir sus enseñanzas, a aplicar sus valores y y la sociedad mejoraría mucho. Tenemos su intervención. Conclusión. Para concluir este recorrido, o sea, permite entender que la vigencia de Jesús no depende solamente de recordar lo que dijo o hizo hace más de 2000 años, sino de lo demás que somos capaces de hacer hoy día con ese mensaje. Su compasión, su cercanía con quienes sufrían, su defensa de la dignidad y su manera de cuestionar las injusticias muestran un camino que todavía tiene mucho que decir frente a nuestra realidad. Personalmente, creo que seguir ese camino significa comprender que la fe no puede quedarse únicamente en palabras, rituales o creencias. Tiene que reflejarse en nuestra manera de vivir, de servir y de relacionarnos con los demás. Tal vez ahí esté una de las mayores fuerzas del mensaje de Jesús. Entender que transformar el mundo también comienza por transformar nuestra manera de actuar frente al otro. Muchas gracias.